Alejandro se despertó con el sonido de un portazo que retumbó en toda la casa. Su padre, con el rostro enrojecido por la ira, acababa de arrojar su maleta a la calle, gritando que no quería un pecado viviente bajo su techo. Pero lo que nadie esperaba era que, esa misma noche, Alejandro ganara la lotería, convirtiéndose en millonario y obligando a su familia a confrontar sus prejuicios de una manera que nadie imaginaba. Alejandro tenía 28 años y vivía en Madrid, en un barrio modesto donde las tradiciones aún pesaban como cadenas invisibles. Desde niño, había sentido que era diferente. Pero no fue hasta la universidad cuando aceptó su orientación sexual. Su familia, católica devota, siempre había priorizado a su hermano mayor, Carlos, de 30 años. El hijo perfecto, casado, con un trabajo estable en una empresa de construcción y a punto de ser padre. Alejandro, en cambio, era el artista, el que estudiaba literatura y soñaba con escribir novelas. Pero su verdadero pecado era ser gay. Aquella mañana fatídica, Alejandro decidió confesarle a sus padres su relación con Miguel, un profesor de historia de 29 años al que había conocido en un café literario. Miguel era todo lo que Alejandro necesitaba: paciente, inteligente y con un sentido del humor que aliviaba las tensiones diarias. Habían estado juntos por un año. ¿En secreto? Porque Alejandro sabía que su familia no lo aceptaría. Papá. Mamá. Tengo que decirles algo importante. Comenzó Alejandro en la cocina, con el corazón latiéndole como un tambor. Su madre, María, dejó caer la taza de café. Y su padre, José, se levantó de la mesa con los puños cerrados. ¿Eres maricón? ¿Eso es lo que nos vienes a decir?, espetó José, su voz temblando de rabia. María comenzó a llorar, murmurando oraciones y pidiendo perdón a Dios por haber fallado como madre. Carlos, que estaba de visita con su esposa, intervino para calmar las cosas. Pero sus palabras fueron hipócritas: hermano, esto es una fase. Ve a terapia. Alejandro sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Intentó explicar que su amor por Miguel era real, que no era una elección. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. José lo arrastró por el brazo hasta la puerta, recogiendo sus pertenencias a la fuerza. Fuera de aquí. No eres bienvenido hasta que te cures de esa aberración, gritó. Y la puerta se cerró con un estruendo final. Alejandro se encontró en la calle, con la maleta en la mano y las lágrimas rodando por sus mejillas. Llamó a Miguel, quien lo recogió en su viejo Seat Ibiza y lo llevó a su pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Lo siento tanto, Ale, murmuró Miguel, abrazándolo fuerte. Esa noche, para distraerse, compraron un boleto de lotería en una administración cercana. Riéndose de la ironía: imagínate si ganamos. Podríamos comprar una isla y olvidar a todos. No sabían que ese boleto cambiaría todo. Al día siguiente, el rechazo familiar se profundizó. José llamó a Alejandro para recordarle que no asistiera a la cena familiar del domingo. No queremos que contamines a los nietos, dijo con frialdad. María, por su parte, envió mensajes implorando que buscara ayuda en la iglesia. Carlos, el hermano favorecido, no tardó en beneficiarse. Sus padres anunciaron que le regalarían la casa familiar en las afueras de Madrid.
Una propiedad que había sido de los abuelos. Valorada en cientos de miles de euros. Carlos se lo merece. Es un hombre de bien. Justificó José. Alejandro se enteró por un mensaje de su prima. Y el dolor fue insoportable. ¿Por qué su hermano recibía todo mientras él era desterrado? Miguel intentó consolarlo. Pero Alejandro se sumió en una espiral de dudas internas. ¿Era realmente un pecado amar a otro hombre? La sociedad española había avanzado con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero en familias como la suya, los prejuicios persistían. Recordaba las miradas de desaprobación en el barrio. Los chistes homofóbicos en el trabajo temporal que tenía como corrector de textos. Tal vez debería fingir. Casarme con una mujer para complacerlos. Pensó en un momento de debilidad. Pero Miguel lo sacó de eso. No. Ale. Eso sería traicionarte a ti mismo. El precio de la mentira es demasiado alto. La tensión crecía. Alejandro decidió confrontar a Carlos en persona. Se encontraron en un bar cerca de la Puerta del Sol. Hermano, ¿por qué no me defiendes? Sabes que no estoy enfermo. Le dijo Alejandro con voz quebrada. Carlos bajó la mirada. Es complicado. Ale. Papá y mamá me han dado todo. ¿La casa? No quiero perderlo. Ahí estaba la traición. Carlos priorizaba su herencia sobre el bienestar de su hermano. Alejandro se fue furioso, sintiendo que su familia lo había vendido por conformidad social. Esa noche, mientras veían las noticias, el presentador anunció los números ganadores de la lotería. Miguel saltó del sofá. Ale. Mira. Son nuestros números. Alejandro verificó el boleto una y otra vez. Incrédulo. Habían ganado 5 millones de euros. El shock fue inmediato, de ser un paria. Alejandro se convirtió en millonario. Pero en lugar de alegría pura, sintió un vacío. ¿Cambiaría esto algo? ¿O solo expondría la hipocresía de su familia? Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro y Miguel manejaron el papeleo en la administración de loterías, confirmando el premio. Los medios locales comenzaron a hablar de el joven madrileño que ganó el gordo. Pero Alejandro mantuvo su anonimato por ahora. Internamente, luchaba con la decisión, ¿debería contarles a su familia? Miguel lo aconsejó esperar, no les des el poder de usarte. Pero el conflicto moral lo carcomía. Si el dinero podía comprar aceptación, ¿valía la pena el precio de su dignidad? José y María, ajenos a todo, continuaron con su rutina. José, jubilado de una fábrica, pasaba los días en la parroquia, donde el sacerdote reforzaba sus creencias: la homosexualidad es un desorden, pero se puede curar con fe. María, ama de casa, rezaba por Alejandro, pero en secreto se avergonzaba de él ante las vecinas. Carlos, por su parte, ya planeaba mudarse a la casa regalada. Una villa con jardín en las afueras, simbolizando su estatus como el hijo exitoso. Alejandro decidió probar las aguas. Llamó a su madre, fingiendo necesitar consejo. Mamá, estoy pasando un mal momento, dijo. María respondió con dureza: hasta que no dejes esa vida pecaminosa, no hay nada que hablar. Colgó, dejando a Alejandro con un nudo en la garganta. Esa noche, en una cena con amigos,
Miguel lo animó a enfocarse en su futuro. Podríamos viajar. Comprar un piso. Vivir sin miedos. Pero Alejandro sentía la presión social, en España. A pesar de las leyes progresistas. Las familias conservadoras aún estigmatizaban a los gays. Especialmente en entornos rurales o tradicionales. El punto de quiebre llegó cuando Alejandro recibió una invitación a la fiesta de inauguración de la casa de Carlos. Ven si quieres. Pero sin tú. Amigo. Decía el mensaje. Furioso. Alejandro reveló su secreto a Miguel: voy a ir. Y les diré lo de la lotería. Quiero ver sus caras. Miguel lo advirtió: eso es una trampa. Ale. ¿Te usarán? Pero la ira impulsó a Alejandro. Llegó a la fiesta solo. Vestido con sencillez. La casa era impresionante: 3 dormitorios. Piscina. Todo pagado por los padres. José lo recibió con frialdad: has venido a rogar perdón. Alejandro negó: no. Vengo a decirles que gané la lotería. Soy millonario. El silencio fue ensordecedor. María palideció. José tartamudeó. Y Carlos dejó caer su copa. Hijo. Eso es una bendición de Dios. Exclamó María de repente. Abrazándolo. José. Recuperándose. Agregó: tal vez sea una señal para que cambies. Pero la hipocresía era palpable. De pronto. Lo invitaron a quedarse. Ofreciéndole el mejor asiento. Carlos. Con envidia disimulada. Preguntó detalles: ¿cuánto? Compartirás con la familia. Alejandro sintió náuseas. El dinero había transformado el rechazo en codicia. De regreso con Miguel. Alejandro lloró de rabia. Me tratan como a un pecado hasta que soy útil. Miguel lo consoló. Pero el daño estaba hecho. Ahora. La familia lo bombardeaba con llamadas: José pidiendo ayuda para la parroquia. María insinuando que volviera a casa. Carlos fue el peor: hermano. Con ese dinero. Podrías comprarme la casa outright. Para que sea mía de verdad. La traición se profundizaba. Carlos reveló que había convencido a los padres de regalarle la casa para protegerla de Alejandro. Temiendo que su estilo de vida la contaminara. Alejandro enfrentó un dilema ético: ¿ayudar a su familia a pesar de todo? Decidió ponerlos a prueba. Invitó a sus padres a cenar en un restaurante neutral. Con Miguel presente. Si quieren mi ayuda, acepten a Miguel como parte de mi vida. Dijo. José se negó: el dinero no cambia la moral. María vaciló. Pero al final Saidid con su marido. La cena terminó en gritos. Con José acusando a Alejandro de chantaje. Eres un egoísta. Usando tu suerte para imponer tu pecado. El estrés afectó la relación con Miguel. Discutieron: Miguel quería que cortara lazos. Pero Alejandro sentía culpa filial. Son mi familia. A pesar de todo. Miguel replicó: el precio de su amor condicional es tu salud mental. Alejandro comenzó a dudar de sus decisiones pasadas: ¿debió ocultar su sexualidad más tiempo? La sociedad española, con sus avances, aún dejaba heridas en individuos como él. La tensión escaló cuando Carlos lo confrontó en privado. Si no me das parte del dinero, le diré a todos que eres un desviado y que el premio es sucio. Alejandro se defendió: eso es extorsión.
Pero Carlos, cegado por la avaricia, insistió. Alejandro grabó la conversación en secreto, preparándose para lo peor. El conflicto interno lo consumía, perdonar significaba validar su prejuicio. Pero rechazarlos lo hacía sentir solo. Con el dinero en el banco, Alejandro y Miguel compraron un apartamento en el barrio de Chueca, el corazón gay de Madrid, simbolizando su independencia. Pero la familia no cejaba. José sufrió un leve infarto. Y María usó eso para manipular: ven a verlo. Hijo, el estrés por ti lo ha causado. Alejandro visitó el hospital, donde José, débil, murmuró: si me ayudas con las facturas, tal vez pueda aceptar tu condición. Era una oferta velada. Pero Alejandro vio la trampa. Papá, el amor no se compra, respondió, saliendo con el corazón pesado. Miguel lo apoyó. Pero su relación se tensaba. Estás dejando que te destruyan, dijo Miguel en una discusión acalorada. Alejandro replicó: tú no entiendes. Tu familia te aceptó desde el principio. Miguel, huérfano de joven, había crecido en un entorno más liberal. La brecha crecía. Alejandro se obsesionaba con venganza sutil, como donar parte del dinero a ONGs LGBT. Lo que enfureció a su familia al enterarse por las noticias. Carlos escaló la traición, filtró a la prensa local la identidad de Alejandro como ganador, exponiéndolo. Periodistas lo acosaron. Y los tabloides sensacionalistas titularon: millonario gay rechaza a su familia enferma. La opinión pública se dividió: algunos lo apoyaban por su valentía. Otros lo criticaban por abandonar a sus padres. La presión social era asfixiante. En redes sociales, hashtags como familia primero lo atacaban, recordándole los valores tradicionales españoles. Alejandro enfrentó un momento de quiebre moral. En una terapia que inició, el psicólogo le preguntó: ¿qué precio estás dispuesto a pagar por su aceptación? Decidió confrontar a toda la familia en una reunión. En la casa regalada a Carlos. Expuso todo: el rechazo inicial, la casa como favoritismo, la codicia postlotería. Me tratasteis como basura hasta que olía dinero, acusó. José defendió: es por tu bien. La sociedad no acepta eso. María lloró: solo queremos lo mejor. Carlos, acorralado, admitió: tenía miedo de perder mi herencia si te defendía. La discusión escaló a gritos. Alejandro reveló la grabación de Carlos extorsionándolo, causando un cisma. José desheredó a Carlos en el acto: eres peor que tu hermano. Carlos, furioso, culpó a Alejandro: todo esto es por tu culpa. Por ser como eres. La familia se desmoronaba. Y Alejandro sintió una mezcla de victoria y culpa. ¿Había ido demasiado lejos? El precio era alto, ahora. Su hermano lo odiaba abiertamente. Miguel, al enterarse, lo confrontó: esto te está cambiando. Ale. El dinero todo da poder. ¿Pero a qué costo? Alejandro reflexionó sobre sus decisiones. Rechazar la familia lo liberaba, pero lo dejaba con un vacío. Decidió donar una porción significativa a causas sociales, incluyendo apoyo a jóvenes LGBT rechazados por sus familias. En una entrevista anónima, compartió su historia, inspirando a otros pero atrayendo más odio.
La alta tensión culminó cuando José, recuperado, lo llamó para una reconciliación. Hijo, he hablado con el sacerdote. Tal vez Dios te bendijo con el dinero para que nos ayudes. Alejandro vio la manipulación, era el mismo prejuicio. Disfrazado. Rechazó, no. Papá. El cambio debe venir de vosotros. No de mi bolsillo. Colgó. Sintiendo por primera vez empoderamiento real. Pero el daño emocional persistía. Alejandro soñaba con una familia unida. Pero la realidad lo golpeaba. Miguel propuso matrimonio, casémonos. Formemos nuestra propia familia. Alejandro aceptó. Pero con reservas, ¿podría sanar las heridas? Los meses pasaron. Y Alejandro invirtió sabiamente su fortuna, abrió una editorial enfocada en literatura LGBT. Dando voz a autores marginados. Miguel y él se casaron en una ceremonia íntima en Sevilla. Con amigos como testigos. La noticia llegó a la familia a través de un primo. José enfureció. María lloró. Y Carlos. Ahora luchando financieramente tras perder el favor paterno. Envió un mensaje venenoso: disfruta tu vida pecaminosa. Pero recuerda que la familia es sangre. Alejandro ignoró. Pero internamente batallaba. La sociedad española celebraba avances. Como el orgullo de Madrid. Pero en lo personal. El estigma persistía. En eventos. Enfrentaba preguntas: ¿por qué no ayudas a tu familia? Respondía: el amor no es transaccional. Pero dudaba: ¿era él el egoísta? ¿O ellos los hipócritas? Un día. María apareció en su puerta. ¿Sola? Hijo. Tu padre está mal. El infarto lo cambió. Pero su orgullo no le deja pedir perdón. Alejandro la dejó entrar. Ofreciéndole café. Hablaron por horas. María admitió sus miedos. Influenciados por la iglesia y el que dirán. Temía por tu alma. Dijo. Alejandro compartió su dolor: me hicisteis sentir indigno. Por primera vez. Vio arrepentimiento genuino. Tal vez podamos empezar de nuevo. Sugirió ella. Alejandro accedió a visitar a José. Pero con Miguel. La reunión fue tensa. José. Postrado. Murmuró: no apruebo tu vida. Pero eres mi hijo. Era un paso pequeño. Pero Alejandro lo tomó. Ofreció ayuda médica. No como soborno. Sino por compasión. Carlos. Excluido. Intentó sabotear, llamó amenazando demandas por daños emocionales. Alejandro contrató abogados. Protegiéndose. El precio de la reconciliación parcial era vigilancia constante. Miguel lo apoyó. Pero advirtió: no dejes que te usen otra vez. Alejandro reflexionó sobre sus elecciones: rechazar al principio fue necesario para su autoestima. Pero abrir una puerta ahora era madurez. La lotería no solo trajo riqueza, sino lecciones sobre lealtad y prejuicios. En el clímax emocional. Durante una cena familiar tentativa. Carlos irrumpió. Acusando a todos. Tú ganaste todo. Y yo perdí por tu culpa. Reveló que había sido él quien impulsó el rechazo inicial. Temiendo que Alejandro reclamara herencia. La verdad salió: los padres admitieron su ceguera. Alejandro. Calmado. Dijo: el dinero me salvó.
Pero vuestras acciones nos dañaron a todos. Carlos se fue, rompiendo lazos definitivos. Alejandro encontró paz en su nueva vida. Publicó un libro autobiográfico, El precio del silencio, que se convirtió en bestseller, sparking debates sobre homofobia familiar en España. Sintió que su sufrimiento había valido para otros. Pero en el fondo, cuestionaba, ¿había sido correcto usar el dinero como arma? ¿O debió perdonar antes? La familia, fragmentada, pagaba su precio, José y María en soledad reflexiva, Carlos en amargura. ¿Es justo perdonar a una familia que solo cambia por interés económico? ¿O el rechazo inicial invalida cualquier redención tardía?